Hola muchachos, bienvenidos una vez más a su repaso de Lección Juvenil Inverso. Estamos muy contentos porque ustedes han estado compartiendo este video y queremos mandarle un saludo y felicitarlos por apoyarnos en esto que estamos haciendo y felicitar y saludar a unas personas en específico que han estado compartiendo este mensaje en sus redes sociales, que son nuestra hermana, nuestra amiga Adriana León, Eliana Camila Aldana, nuestro pastor Cristian Suárez y Daniela Andreina, que ellos han compartido este video en sus redes sociales, y les recordamos una vez más a que sigan compartiendo por WhatsApp, por Telegram, por donde se pueda, para que este video, para que este mensaje pueda llegar a más jóvenes y podamos seguir participando juntos del estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros nuestro pastor Vladimir Alvarado, departamental de jóvenes de noroccidente de Bogotá y Boyacá. Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Daniel, gracias por la invitación. Hoy feliz de estar aquí en Inverso. Qué bueno, nos alegra mucho contar contigo y queremos saludar a todos los jóvenes de esta asociación y queremos invitarlos a que se animen a participar creando las clases de Inverso, comprando los folletos. Dentro de muy poco, pastor, viene la clausura de este programa y también la inauguración del siguiente trimestre, y queremos invitarlos a todos para que puedan participar, ¿cierto? ¿Qué invitación le haces a los jóvenes de...? Bueno, este es un programa totalmente diferente para nuestros jóvenes, queremos que se puedan involucrar en él. La lección para nuestros chicos universitarios es una lección muy especial, ha sido preparada para esa edad y para lo que ellos están aprendiendo en las universidades y cómo defender también su fe y lo que creen. Así es, buenísimo, muy importante. Y para esta semana, mi pastor, nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12, y como siempre lo digo al principio de todos los temas, es un tema muy interesante y nos habla, o el título general es Espéralo. Pastor, quiero preguntarte, ¿cuál es nuestra garantía como jóvenes adventistas? Bueno, tenemos muchas garantías, pero la lección de esta semana habla de una de ellas, uno de nuestros baluartes, una de nuestros principios fundamentales, la razón de ser de nuestro nombre, la garantía de ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Esa es nuestra garantía, el hecho de querer estar con Él en el reino de los cielos. Por eso nos llamamos adventistas. Así es, esperamos el advenimiento de Cristo y creo que es lo más importante, jóvenes, que como podemos hacer, que ustedes y yo tenemos que prepararnos para llegar a ese día con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos. La mayor garantía que nos da Dios a través de su palabra. Y también nos habla, mi pastor, sobre un valor que es muy importante hoy en la sociedad, que es muy poco usado, ¿cierto? Bueno, sí, y de hecho, por eso me parece interesante que la lección comience con el libro de Santiago, en esos versículos, porque Santiago está colocando acá el ejemplo de un agricultor, el ejemplo de aquel que le encanta esperar algo, que no sabe cuándo se dará, pero que espera con tranquilidad y con paciencia y no se desespera en aquello que él quiere recibir. Y le está hablando a aquella población que quizás eran oprimidos por las personas más adineradas, que quizás tenían dificultades, situaciones, circunstancias difíciles que les impedía ejercer paciencia. Pero Santiago Exacto. les dice, tranquilos, tengan paciencia, y no solo por lo que necesitan en este mundo, sino por la paciencia más grande o nuestra garantía más grande, que es venir a Jesús pronto. Exacto, y es ahí donde está nuestra garantía, Daniel, porque hoy día, que bueno, este inverso que estamos hoy compartiendo con ustedes, está correlacionado también con lo que está pasando en Colombia. En Colombia tenemos elecciones, ahora tenemos que decidir entre uno u otro. Sí. Y la gente ha colocado sus esperanzas en los hombres, en que puede el hombre hacer cambios. Así como en el tiempo de Santiago, aquellos oprimidos, aquella clase social, aquella gente que estaba sufriendo por circunstancias difíciles, estaban esperando que algo sucediera, un cambio. Y Santiago redirecciona otra vez esos pensamientos para no caer en esa esperanza de que nada sucede y recordar que nuestra esperanza más gloriosa está en Cristo Jesús. Así es, y que nuestra paciencia o esperar no debe estar en las cosas que tenemos, sino en Dios, quien es el que conoce el pasado, el presente y el futuro y guía todo. Es correcto. ¿Cierto? Por eso es nuestra garantía. No esperamos en hombres, esperamos en Cristo. En Cristo, muy bien. Listo, pastor, ¿qué te parece si ahora interiorizamos? ¿Sí? Analicemos lo siguiente. Adelante. Estamos hablando de esto que es un valor, que es una necesidad muy importante hoy, tanto para los jóvenes como para la sociedad, la paciencia. Así es. Y aquí la lección nos recalca
ciertas partes o ciertas circunstancias en la vida en las cuales es importante tener paciencia. Y la primera es paciencia cuando las circunstancias están fuera de control. ¿De qué vale preocuparnos por algo que no podemos controlar? ¿Qué piensas? Bueno, suena muy fácil decirlo. Sí, ¿Sí? sí, es verdad. He escuchado gente que dice, si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Suena muy fácil decirlo. Sí. Pero la práctica, la verdad, Daniel y queridos jóvenes, es que es un poco complicado ejercer la paciencia. Y más en esos momentos cuando todo parece que se nos sale de control. Cuando parece que de pronto no hay dinero para la universidad, para pagar el semestre. ¿A dónde voy a acudir? Cuando de pronto aquel padre de familia, ¿no?, dice, bueno, pago el semestre o pago el arriendo, o sea, hay cosas que a veces no están en nuestras manos. Exacto. ¿Y cómo aprender a depender de ello? Es ahí donde aparece la primera palabra de la paciencia en medio de las cosas que se nos salen de control. ¿Usted de dónde es, Daniel? ¿De aquí, Bogotá? Yo soy de acá, Bogotá, sí, señor. Bueno, estudias en Medellín. Estoy en Medellín, sí, señor. Muy bien. ¿Y viajabas en avión o en tierra? A veces en avión, a veces en tierra. Muy bien. ¿Y cuando viajó en avión o cuando viajó en tierra, usted fue donde el piloto o donde el conductor y le dijo por qué va por este camino, o por qué va a esa velocidad, o por qué toma esas coordenadas en el avión? No, no, señor, no. ¿O usted se sentó y decidió que el viaje transiguiera normalmente? Así es. Uno confía que va a llegar a su destino. Es ahí donde está la garantía que tenemos. Si creemos en Cristo Jesús, entonces aunque las cosas salgan de control, solo debo sentarme y permitir que Él conduzca el viaje. Y hay algo que también me parece interesante resaltar, y es que hay que hacer nuestra parte. Y por eso Santiago pone el ejemplo del agricultor. El agricultor cumple con labrar la tierra, preparar todo para que la semilla pueda germinar, pero eso no depende de él. Depende de que Dios mande la lluvia, la temprana y la tardía. Bueno, las personas que saben del campo entenderán un poco mejor, pero lo que hace el agricultor es hacer su trabajo y esperar los resultados. Nosotros también podemos hacer lo mismo como jóvenes. Hacemos nuestra parte, lo que nos corresponde, y de resto esperar en Cristo lo que nos dice la lección. Podemos esperar, orar y velar, pero no podemos hacer que suceda porque eso ya depende del actuar de Dios. Es correcto. Tú empacas la maleta, tú compras el pasaje, tú llegas al terminal a tiempo, tú te montas en el avión, pero el que conduce es otro. Exacto, así es, muy bien, muy bueno. Otro punto del cual como jóvenes en nuestra vida debemos ejercer la paciencia, y es paciencia cuando la gente no cambia. Ah, bueno. Qué problema. Qué problema. Sí tenemos algo difícil, ¿verdad? Sí, y más cuando, bueno, voy a remitirme a la siguiente parte, ¿no? Y más cuando tú quieres tener el control de todo. ¿Sí? Y a veces tenemos que luchar con eso, con las personalidades diferentes, ¿no?, de cada uno, y entender. Bueno, yo tengo que entender que él le encanta procrastinar. ¿Sí? Tengo que entender que a él se le sale el genio muy rápidamente. Y a pesar de eso, tenerle paciencia. ¿Qué tan paciente es usted? Yo trato de ser lo más que puedo. ¿Sí? ¿De 1 a 10? De 1 a 10, 7. De 1 a 10, 7. ¿7? Sí. Ah, bueno. Yo Más de o 1 a menos. 10 creo que un 8.5, casi llegando a 9. Sí. Pero no, a veces no soy tan paciente. Sí, claro. Pero cuando yo leía eso, Daniel, me acordé de la experiencia de una mamá. Y bueno, se le preguntaba a la mamá, ¿cómo es Dios? Y la mamá decía, le voy a explicar cómo es Dios. Y en mi diario trabajo, ¿verdad? En mi diario vivir. Y la mamá viene, Daniel, organiza la casa, organiza todo lo tiene perfecto porque le encanta tener su casa ordenada, pero la mamá tiene un niño pequeño. Y como tiene un niño pequeño, pues el niño llega del colegio y todo lo desordena. Lava, todo lo desordena. Ensucia platos, desordena la sala, desordena el cuarto, desordena todo. Y cuando termina de desordenar todo y llega la noche, pues la mamá acuesta al niño. ¿Y qué hace la mamá? Vuelve a ordenar. ¿Se enoja la mamá por el desorden? No, ¿verdad? Entiende que es un niño pequeño y que lo ama. Y que lo ama. Sí, señor. También a mí me viene un ejemplo a la mente que quizás a veces lo hemos vivido como pastores, y es lo que vivieron los profetas en antaño, que le decían a las personas, vuelvan a Dios, dejen sus malos caminos, arrepiéntanse. La gente escuchaba el mensaje, lo entendía, pero a veces no cambiaba.
Eso, paciencia para seguir perseverando en el amor. Otra circunstancia también que nos presenta aquí la lección y que es de nuestro diario vivir es paciencia cuando nuestra experiencia es inexplicable. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué un familiar que amaba tanto tiene que fallecer? ¿Por qué no hay plata para la universidad? ¿Por qué si hice esto no tengo este resultado que quería o esperaba? ¿Qué piensas? O bueno, ¿por qué me esforcé tanto en el examen y lo perdí? También. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no entendemos. Que son inexplicables. Exacto, no podemos comprender, ni tan siquiera podemos darle un significado a esas cosas que van pasando. Pero lo importante es entender que hay un plan, hay un propósito para cada cosa. Así como hay un propósito para esas personas que no tenemos paciencia, ¿cierto? Como esa mamá que toma a ese niño y no tiene paciencia y le tiene que tener paciencia, como hay que entender aquellas cosas que salen de control, pues también hay que entender que hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos explicar. Así es. No todas las preguntas tienen sus respuestas. Y como lo dice el título de Interioriza, que nos dice la lección, las circunstancias excepcionales requieren una paciencia excepcional, ¿cierto? Y esperar en Dios, tener paciencia de que en algún momento podremos entender lo que estamos pasando o lo que sucedió en nuestro pasado. Lo vamos a lograr entender, pero con paciencia. Por eso es tan importante, ¿cierto? Hay que aprender a esperar, ¿no? En el resultado final. Esperar. En el proceso. Paciencia y perseverancia como que van de la mano. Sí, de hecho sí. Van muy juntas. Muy bien. Ahora, pastor, ¿qué te parece si interpretemos, pensemos lo que ninguna queja puede lograr? Entonces parece que está la paciencia, la perseverancia a un lado como protagonista y ahora como antagonista se nos presenta la queja, ¿cierto? Que nos habla Santiago. Así es. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ¿cómo ganas más? ¿Teniendo esperanza o quejándote? ¿Sí? Hay muchas personas que se quejan, hay muchas personas que viven angustiadas. Si llueve, malo. Si hace sol, peor. ¿Sí? Hay personas que... En la semana pasada, le voy a contar una experiencia, estuve de campaña en un lugar de Colombia que se llama Acevedo. Acevedo, ¿no? Y íbamos a tener unos bautismos el sábado pasado. Y cuando íbamos a tener los bautismos el sábado pasado, pues yo pensaba para mí el viernes, porque es una iglesia nueva, no tiene bautisterio, ¿dónde vamos a bautizar? ¿Dónde vamos a bautizar? Y la hermana me decía, pastor, pues vamos a bautizar en una piscina. Yo dije, bueno, hay piscina, pero si llueve o algo sucede, ¿dónde vamos a bautizar? Pues efectivamente, Daniel, llovió el sábado. Y yo dije, los bautismos se dañaron. Sí. Y yo estaba angustiado, desesperado, enojado conmigo mismo, porque yo dije, ¿por qué yo no armé una piscina portátil? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Y una hermana me dice, pastor, ¿dónde está el Dios que cree? ¿Sí? No se preocupe, va a escampar. Abrí mi teléfono y le dije, mire hermana, el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice que escampará a las 2 de la tarde. Pastor, ¿y los bautismos eran para el culto? A las 9 de la mañana. A las 8:30, Daniel, no te miento, un aguacero impresionante. Pero a las 9 de la mañana salió el sol. Amén. Hasta la 1 de la tarde. Cosas inexplicables, ¿verdad? Sí. Y entonces, hermana, al final del culto me dijo, sí, pastor, ¿para qué se angustia? ¿Qué es más fácil, quejarse o esperar? O sobre todo preguntarnos, ¿qué sacamos cuando nos quejamos? ¿Con qué propósito lo hacemos? ¿Solucionamos por lo que nos estamos preocupando, por lo que nos estamos angustiando? ¿Con la queja solucionamos eso que estamos planteando? ¿O qué sacamos con la queja? Realmente es como un estilo de vida que se ha vuelto inmerso en la sociedad hoy en día, quejarse por todo, quejarse. Claro. Y a veces puede ser con justas razones, pero la queja nunca va a ser parte de la solución. O sea, ni siquiera soluciona ni parte de la solución. Exacto, la queja no edifica, solamente es eso, es una queja. Y lo dice en Santiago en la sección que estamos estudiando en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Entonces Santiago nos enfatiza, no se quejen de las circunstancias por las que están viviendo, sino que avancen, pero tampoco se quejen del hermano, porque una queja es como y lo hemos visto en las lecciones pasadas, que como que los estamos juzgando, nos quejemos. Y si hacemos eso,
con ellos, pues también nosotros seremos de la misma manera condenados o juzgados. Y ahí se compagina con la que estamos mirando hace poco. Con aquellos que no queremos, también tenemos que tener paciencia. Así es. Sí, no Porque en el quejarnos. cielo nos vamos a ver con ellos. Es correcto. Imagínese toda la eternidad quejándose. Sí. Entonces, no. Y antes, jóvenes, antes de quejarnos, preguntémonos lo siguiente: ¿en qué ayudará o aportará esa queja? ¿O cuál es su propósito? ¿Es positivo? ¿Es parte de la solución? Son cosas que deberíamos meditar, reflexionar antes de la queja. Bueno, de hecho, Ben Carson en su libro Manos Milagrosas tiene un pensamiento muy interesante. Él dice que deberíamos preguntarnos, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Y qué sería lo mejor que podría pasar? De la situación. circunstancia. Interesante. Y con eso yo elimino la queja. Claro. ¿Sí? Elimino la queja. Entonces, si lo peor que puede pasar es esto, pues ya sé que es lo peor. Y si lo mejor que puede pasar es esto, pues entonces espero la solución. Claro. Porque sé que es lo mejor que puede pasar. Es que a veces pasa, pastor, que no pensamos, actuamos, ¿cierto? Así es. Entonces, pasa algo, ay, es que el agua está fría, es que hay mucho trancón, no pensamos y ver cuál puede ser, con lo que tú dices, lo mejor que se pueda solucionar las Es cosas. correcto. Ahora, quiero invitarlos a ustedes jóvenes y a ti, pastor, a que investiguemos en la palabra de Dios. Ahora, quiero que escojas un versículo de los que nos presenta la lección para que lo busques y podamos comentarlo rápidamente. ¿Cuál escoges? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. La verdad es que leí la lección. Sí. ¿sí? Y hasta aquí no encontré un versículo que me llenase en relación a esto. Sin embargo, sí traje un versículo. Ok, no, por supuesto. Sí. Es que acá dice también, ¿qué otros versículos o promesas te vienen a la mente en relación con Santiago? Estos versículos que nos presentan aquí, jóvenes, es para que, como siempre lo hacemos, para que tratar de ver cuál es el hilo conductor y en qué se centra con Santiago. Pero también podemos investigar y leer más versículos que pueden tener relación con este tema. Es correcto. Y yo encontré uno, Daniel, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Claro que sí. Bueno, al 37. ¿Sí? Donde la palabra de Dios dice acá, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, muy bonito ese versículo. O sea, me encantó porque la lección habla acerca de esto. Así es. Si perdemos la confianza, queridos jóvenes, si perdemos la paciencia, entonces, ¿cómo esperaremos a aquel que quiere llevarnos hacia el reino de los cielos? Y sabes que de hecho ahí lo que está hablando Pablo es que está citando a Nehemías 9:30. Es correcto. Pero yo escogí otro, yo escogí 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, vamos a leerlo rápidamente y lo comentamos, que dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, mira que yo me acuerdo mucho que yo estaba en la UNAC, estaba en esos miércoles de culto y estaba sentado con un compañero y yo le pregunté, siempre solía llegar temprano para leer o reflexionar un poquito, yo le pregunté, ¿por qué Cristo no ha venido? Y él me dice, porque tú no te has arrepentido. Y eso pasa. Y ahí Pedro nos dice, tranquilos, puede que parezca que está demorado, pero no, Él está esperando a que todos nos arrepintamos para que Cristo ahí sí pueda venir. No es que se esté tardando, no es que no cumpla, no, la va a cumplir y nos está dando tiempo para que nosotros podamos volver a Él. Es correcto. Y bueno, y me gusta este versículo también por la manera como termina. Bueno, los de mi generación, ¿verdad? No estos inversos ahora, sino los inversos anteriores. Los de mi generación recordamos una película muy especial. Tal vez algunos de ustedes la recuerdan por el artista. ¿Sí? Que tiene un título muy interesante, retroceder nunca, rendirse jamás. Uy, eso es muy viejo, mi paso. Sí, sí, ve. Exacto. Con respeto. Porque es de mi generación, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Y por eso es importante la paciencia, Daniel, porque Hebreos capítulo 39 dice, 38 y 39 versículos del capítulo 10, dice, pero si retrocede, si pierde la paciencia, si pierde la confianza, no agradará a mi alma. Pero el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan con fe para preservación del alma. Amén. Nosotros no retrocedemos, no perdemos la paciencia. Avanzamos. Avanzamos con Cristo Jesús. Esperando
que Dios cumplirá su promesa y que vendrá a recogernos, ¿cierto? Así es. Así que ustedes y yo, jóvenes, tenemos que prepararnos para que eso sea una realidad y lo podamos presenciar y vivir. Yo creo, pastor, que posiblemente nosotros veremos ver a Jesús. Amén. Yo espero igual. Espero que mi generación y esta generación sean los que estemos de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Muy bien. Vamos a ir finalizando. Y en la sección de Implícate, la pluma inspirada, la señora White tiene unos comentarios que son muy interesantes que nos pueden servir para nuestro crecimiento espiritual. Me gustaría, pastor, que tú pudieras leer un párrafo de los que presenta allí para poderlo comentar. Claro que sí. El segundo párrafo. Claro que sí. Dice, y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza, ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. Y me encantó esa frase, el cristiano no pierde la confianza, no se inquieta y no se desalienta. Ahí es donde yo quiero hacer esta pregunta, que es el clímax de este estudio. Y es cómo podemos tener paciencia en medio del sufrimiento. Porque lo dice muy bien Santiago en el versículo 11. Dice, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que te dio el Señor, que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y se nos presenta la historia de Job, que es una historia ejemplar, única, que quizás muchos la han pasado, pero no al nivel de Job. Y esa pregunta es como importante responderla ahora para los jóvenes que nos están viendo, las personas que nos están viendo. ¿Cómo podemos ser pacientes en el sufrimiento? Bueno, espérate que traje, no traje, no sé. Iba a sacar la billetera para sacar frases de cliché. Okay. ¿Sí? ¿Y qué son las frases de cliché? Después de la tormenta viene la calma. La noche no dura para siempre. ¿Sí? Sí. El momento más oscuro de la noche es cuando va a amanecer. Frases de cliché. ¿Será que Dios usa frases de cliché? No, Dios no usa frases de cliché. Dios tiene frases de esperanza. Y encontré en el Salmo 35 una frase de esperanza. Porque en el Salmo 35 dice, en la noche habrá lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Amén. Me encantó ese versículo. Claro que sí. En la noche habrá aflicción, pero en la mañana habrán risas. No todo, queridos jóvenes, durará para siempre. Si este mundo no dura para siempre, sino que el Señor lo va a recrear, pues nuestros problemas tampoco son eternos. Sí. Entonces, nuestros problemas tampoco son eternos. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar. A esperar la respuesta de Dios. Aún en el sufrimiento. Aún en el sufrimiento. Así que hay que aprender a esperar. ¿Y qué tal si aprendemos de ese paciente Salvador? Todas las lecciones en una sección nos ejemplifica a Jesús, que siempre es el mejor en todo. Y en este caso, Él es ese paciente Salvador, que cuando Él estuvo en vida, tuvo demasiada paciencia con las personas que estaban a su alrededor, porque no entendían lo que Él hacía. Incluso con los discípulos, tuvo paciencia, los guió, los llevó. Incluso cuando en momentos o circunstancias los discípulos, sin pensarlo, sin quererlo a propósito, lo estaban alejando del propósito por el cual ha venido, pero Él con paciencia los guiaba, les decía que no es como ellos piensan, que no es como ellos quieren, que el reino no es de este mundo, sino que es de ese mundo. Jesús, el mejor pacificador, la persona que más tiene paciencia. Bueno, y que no, porque si ha sido paciente conmigo, si ha sido paciente contigo, si ha sido paciente con los jóvenes que nos están viendo esta mañana o esa tarde, bueno, a la hora que se viendo este video, pues yo creo que no hay nadie más paciente que Dios. Y es más, Jesús cargó esa cruz con paciencia. Yo de Jesús lo hubiera soltado. ¿Sí? Yo he trabajado en carpintería y cargar bloques es impresionante. Yo no sé si tú conociste en la universidad al señor Fernando Betancourt. Sí, claro. El director de carpintería de la universidad. Bueno, yo recuerdo que los domingos llegaba el camión de bloques de madera y nos decía, si lo descargas, tiene la tarde libre. Y uno le daba durísimo para descargar ese bloque.
con tal de tener medio día domingo libre. Pero hay momentos en los que ya no quería cargar más, ya no quería cargar más. Imagínese Jesús, Daniel, ¿verdad?, sin el don de la paciencia. Y con la carga del mundo entero, de todas las generaciones de pecado. Es correcto. Entonces, si Dios logra ser paciente, pues también nosotros podemos, pero no es un don que viene de la noche a la mañana. La Biblia dice, Daniel, que Dios es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si tú no eres paciente, no te preocupes, eres de los míos. ¿Sí? Pero Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos en ese proceso. Quiero leer el siguiente párrafo que nos presenta la lección para ir finalizando. Él solo miraba hacia el resultado. Fue paciente con sus abrumadoras circunstancias y por fe vio a sus discípulos llenos de poder, a los líderes convertidos o aceptando sus errores, y a él mismo sentado a la diestra del trono de Dios. Y eso era suficiente para él. Hoy queremos invitar a los jóvenes a que esperemos a Dios. Dios cumplirá su promesa. Dios es paciente para con nosotros y Dios nos ama y nos guía para que el propósito de Él se pueda cumplir en nosotros. Para Dios, para Jesús fue suficiente confiar en Dios y veía el resultado. ¿Cuánto más para nosotros? Pastor, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué invitación les haces a los jóvenes? Bueno, yo quiero invitar a los jóvenes en esta hora para que recuerden que todo tiene un propósito. Todo tiene un plan. Que aunque tú no lo veas ahora, no te desanimes. Sigue adelante. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, al 9, de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro, lo que Dios nos ha dado: paciencia, confianza, fe, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de nosotros, no sea de nosotros. Que estamos atribulados en todo, como decía la lección. Sí, pero no estamos angustiados. Que estamos en apuros, es verdad, pero no desesperados. Que somos perseguidos, es cierto, pero no desamparados. Que hemos sido derribados, pero aún no hemos sido destruidos. Tremendo. Sí, así que no te preocupes. Tal vez te está tocando duro en la universidad, tal vez te toca duro en casa, tal vez tienes que trabajar y estudiar y sientes que el tiempo no te alcanza. Tal vez hoy día sientes que quieres tirar la toalla, pero no te desanimes, porque todavía no hemos sido destruidos. Nuestra garantía está en Cristo Jesús. Y si el Señor vendrá a recrear todo este mundo y a cambiar todo y a mejorarlo todo, entonces no te preocupes, tú estás dentro del plan de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Vladimir, por acompañarnos. Un gusto. Esperamos que los jóvenes de la Asociación Noroccidente de Bogotá y Boyacá nos sigan acompañando y puedan recrear esta clase que está muy interesante en sus iglesias. Una vez más, gracias, mi pastor, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación y aquí estaremos cada vez que nos inviten. Perfecto. Y nos despedimos de todas las personas que nos están viendo y los jóvenes que han seguido compartiendo. Les quiero recordar una vez más, insistir en que sigamos compartiendo en nuestras redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, para que este video lo puedan ver más jóvenes y ellos se animen a estudiar esta lección y todos juntos podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.